Estamos con Jorge Betancourt, director ejecutivo de Conexión Juvenil, que hoy estuvo con nosotros participando en el taller de la pastoral, la pastoral para la niñez. Y quisiéramos conversar algunas cosas con Jorge, mucho gusto. Dentro de lo que hablamos en el taller que recién tuvimos, la pastoral para la niñez, nos dimos cuenta de que el impacto que tiene la Iglesia en el trabajo con los niños todavía es muy poco. Estamos en pañales y quisiera que nos comentara un poco dónde estamos fallando. Hola Mauricio, bueno, primeramente agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes. Yo creo que uno de los grandes temas en donde la Iglesia hoy en día está fallando es no ver a los niños como agentes activos dentro del reino de Dios. Cuando nosotros no vemos a la niñez como Dios preocupado de la niñez, como Dios queriendo alcanzar a los niños, pero no simplemente salvar a ese niño, sino que también verlo en su integridad. Ese niño, ¿cierto?, que es aspecto social, emocional, sociológico, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos que Dios está preocupado de todas las áreas del niño, yo creo que ahí realmente vamos a poder desarrollar una pastoral mucho más integral. Hoy en día nosotros muchas veces nos preocupamos de mantener la parte más espiritual del niño. De hecho, ni siquiera hemos desarrollado la espiritualidad de la niñez. Siempre nos enfocamos en la espiritualidad como el área, ¿cierto?, de formación doctrinal, de que ellos puedan entender ciertas historias quizás de la Biblia, pero nunca o pocas veces lo aplicamos a la vida del niño. Entonces, cuando el niño realmente, como un poco conversamos en el taller, cuando el niño se ve enfrentado a la realidad del mundo, el niño, ¿cierto?, se ve sin las herramientas para poder decir, bueno, yo como hijo de Dios, como imagen de Dios, ¿qué debo hacer frente a esta realidad? Y ahí es donde estamos fallando. No estamos preparando a los niños para vivir en este mundo caído, pero que sin lugar a dudas le pertenece a Dios. Porque este mundo le pertenece a Dios, Dios ama, ¿cierto?, el mundo, ama a los niños, pero nosotros como iglesia debemos tomar una responsabilidad mayor con los niños. Es como lo decíamos un poco en el taller, cuando nosotros a los niños ponemos a un niño en medio nuestro, como Jesucristo puso a un niño, ¿cierto?, en medio de sus discípulos para hablar acerca del reino. Cuando colocamos a un niño, pero a ese niño le colocamos un rostro, el rostro ya sea de pobreza, abuso, violencia, ahí nosotros comenzamos a entender de que la Iglesia algo tiene que hacer frente a la niñez, algo tiene que aportar, algo tiene que decir. Y tú lo resumías bien con una palabra, responsabilidad. La Iglesia tiene que hacerse responsable del trabajo integral con el niño. ¿Y a qué nos referimos con el trabajo integral? Tú recién lo decías, nos preocupamos de la parte espiritual, pero ¿qué otros aspectos deberíamos estar mirando? Cuando nosotros hablamos un poco de la responsabilidad de la niñez, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que la Iglesia toma una acción primordial por los niños dentro de su eclesiología, desde cómo hace Iglesia. Es un poco, mira, cosas tan pequeñas como lo que una de las conclusiones que llegaba un pastor decía, yo voy a tener que empezar a cambiar mi lenguaje, porque el lenguaje que yo ocupo no incluye a los niños dentro de mi liturgia. Puede ser un detalle, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos hacemos responsables incluso de nuestro lenguaje dentro de cómo tratamos a nuestros niños, dentro de nuestras iglesias, nosotros comenzamos a tomar una responsabilidad, porque la responsabilidad comienza de esos pequeños detalles, porque después cuando ya incluimos a los niños nosotros comenzamos a poder tener otras acciones, por ejemplo lo que conversábamos, de decir, voy a acercarme a la junta de vecinos, a hacerme responsable no solamente de los niños de mi iglesia, sino que voy a hacerme responsable también de los niños de mi comunidad, niños que a lo mejor están siendo carentes en alguna necesidad. Bueno, como iglesia nos vamos a ser responsables de eso, pero eso implica muchas cosas, implica recursos, implica tiempo, implica una estructura, ¿cierto?, de que la iglesia esté comprometida realmente con la niñez, y eso toma tiempo. Lamentablemente toma un poco de tiempo concientizar a la iglesia para que la iglesia tome esa responsabilidad. Podemos hablar de la responsabilidad, hablamos de la responsabilidad, queremos ser responsables, pero mientras no hagamos estos pequeños pasos, se puede decir, jamás vamos a lograr concretamente ser responsables de la niñez. ¿Y cuál crees tú que es el desafío más importante que tenemos en ese sentido? Yo creo que el desafío más importante, que un poco lo hablamos en el taller que nosotros dimos, es primeramente ver al niño como la imagen de Dios, primero, ver al niño como la imagen de Dios, luego de entender ese niño como imagen de Dios, saber que está, ¿cierto?, enemistado con Dios, de que está también sometido al pecado, ¿cierto?, del mundo. Cuando nosotros entendemos eso,
esas dos grandes, ¿cierto?, apartados, entre comillas, teológicos, yo creo que nosotros podríamos realmente asumir esa responsabilidad. Porque cuando nosotros decimos, ya, el niño es imagen de Dios, lo asumimos, ¿cierto? Yo voy a tener la responsabilidad de ir hacia el niño en su integridad. ¿Por qué? Porque Dios lo ama, Dios lo formó, es el que está primeramente preocupado por él. Cuando yo también entiendo, ¿cierto?, que el niño está enemistado con Dios, que necesita restauración también, bueno, yo también tomo mi responsabilidad de ir hacia donde ese niño para poder llevar la restauración, la libertad, esa buena nueva que trae salvación. Como Lucas 4, ¿cierto?, refleja el ministerio de Jesús, un ministerio de libertad a los cautivos, a los oprimidos. Bueno, los niños también necesitan eso, y para eso tenemos que ser responsables. Imagínate que Jesucristo mismo fue responsable. Él, pudiendo ser igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se hizo hombre y tomó la responsabilidad de reconciliarnos con Dios. Él tomó la responsabilidad, Él tomó la iniciativa. Sí. Y nosotros, ¿por qué no? Sí. Si nuestro modelo es Jesucristo, ¿por qué no tomar esa misma responsabilidad y traer libertad a los niños? Parte de la intención de este seminario es capacitar a más personas, hermanos, líderes, padres, en la importancia que tienen los niños, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Me gustaría que, para finalizar, nos pudieras comentar qué es lo que estás haciendo tú, tu organización, qué cosas tú podrías recomendar como algo práctico para que los padres, los pastores que estuvieron acá con nosotros, tal vez puedan tomarlo como ejemplo y que tú nos puedas compartir. Sí, mira, como yo te decía, es muy difícil concientizar a la iglesia en lo que es la pastoral integral de la niñez. ¿Por qué? Porque es un concepto que la verdad se está recién madurando nuevo, claro, dentro de las iglesias. De hecho, yo creo que muchos de los que estuvimos en el taller nunca habían escuchado el concepto de la pastoral integral de la niñez. En mi iglesia pasa lo mismo. Yo estoy en un proceso estamos en un proceso de concientizar, socializar, ¿cierto?, la realidad de la pastoral de la niñez. Hemos tratado de incluir a la familia dentro del pastoreo de la niñez, de los niños, ¿cierto?, porque creemos que el primer agente pastoral es la familia, pero cuesta. Sí, claro. Cuesta porque siempre hemos visto a los niños no como seres integrales que aportan a la iglesia, sino que muchas veces lo hemos visto como niños molestos, niños que interrumpen el culto, en vez de incluirlos dentro de nuestra liturgia, de nuestra forma de hacer iglesia. Entonces, creo que estamos recién en esta misma etapa. Perfecto. Estamos adoptando un poco el concepto, trabajando con los líderes de niños, por eso mismo trajimos algunos líderes, ¿cierto?, de nuestra iglesia acá para que también fueran partícipes de esto, porque es algo que tenemos algo que se podría decir como que está en pañales. No es instantáneo. ¿Ah? No es instantáneo. No es instantáneo, pero hay algo importante. Yo les compartí a los hermanos y decía que sin lugar a dudas es un mover del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia a tomar una responsabilidad activa con las niñas. Si no fuera así, yo creo que ni tú ni yo, ni los que van organizando esto, estarían movidos a poder hacer algo más por el trabajo con las niñas. Sí, claro. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a avanzar, motivar a los pastores, motivar a los hermanos, motivar a las personas que no están trabajando con la niñez, se suben a la niñez, pero tenemos que hacer eso. Ese es como el primer esfuerzo que tenemos que hacer. Perfecto. Muchas gracias, Jorge Betancourt, que estuvo con nosotros. Hasta luego. Chao, gracias.